Buen día, mi nombre es Laura Sofía Hernández Molina y hoy les voy a hablar sobre una patología hepatobiliar emergente en pequeños animales, como lo es el mucocele vesicular biliar, en este caso en caninos, con un enfoque particular en el diagnóstico por ecografía. Bueno, esta presentación se basa en el artículo Gallbladder Mucocele, a Review Part 1, el cual describe detalladamente la fisiopatología, evolución y patrones ecográficos característicos del mucocele vesicular biliar en perros, permitiéndolo así clasificarlo en diferentes etapas según la apariencia en la ecografía. ¿Sí? Iniciando con un poco de contexto, el mucocele vesicular biliar pues es considerado como una acumulación anormal de material mucoso espeso dentro de la vesícula biliar. Este moco proviene de la hiperproducción de mucina por parte del epitelio glandular, lo que viene acompañado de diferentes alteraciones como la motilidad vesicular y en la composición de la bilis. ¿Sí? Se ha observado pues con mayor frecuencia en razas como el Shetland Sheepdog, el Cocker Spaniel, el Mini Schnauzer, lo que va sugiriendo una predisposición genética en estas razas y además de eso también lo asocian con trastornos endocrinos como el hiperadrenocorticismo, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus, ¿sí? Esta enfermedad puede ser asintomática o puede presentar signos inespecíficos como vómito, letargia, anorexia, ictericia, dolor abdominal. Todo esto, más que todo, especialmente cuando progresa a una ruptura vesicular. Entonces, nos brinda unos puntos claves, como ya les mencioné el número 1, pues que el mucocele vesicular es una acumulación de moco inmóvil dentro de la vesícula biliar, ¿sí? El número 2, que las principales causas y factores predisponentes, aparte pues de las razas que les mencioné, pueden ser la obstrucción mecánica o funcional del conducto cístico, las dislipidemias idiopáticas y el exceso de glucocorticoides y la colecistitis. Y como número 3 nos menciona que la herramienta es diagnóstica gold estándar, o sea, el método diagnóstico más sensible, más específico para esta patología es la ecografía, ¿sí? Porque pues es una visualización directa al contenido vesicular y pues la evaluación de la integridad de la pared en general, sin necesariamente ser tan invasivo para el paciente, ¿sí? Entonces nos brinda 4 clasificaciones que son las siguientes que vamos a iniciar. Inicia en la figura A la descripción, pues la ecografía de una vesícula biliar normal, donde podemos observar una vesícula biliar con contenido completamente anecoico, negro, sin ecos internos, está rodeada de una pared fina, lisa, hiperecogénica, sin evidencia de alteraciones estructurales o materiales flotantes. Entonces es una imagen representativa pues de una vesícula biliar fisiológica porque pues no hay signos ecográficos compatibles con una acumulación de mucosa ni hay procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, como les digo ahí, es una referencia base para comparar las siguientes alteraciones morfológicas que les vamos a mostrar, que son como progresivas, ¿sí? Que ocurren durante el desarrollo del mucocele. Y pues cuando observamos vesículas así, no requiere intervención, pero pues sí es clave tener en cuenta un seguimiento ecográfico y más preventivo, que más que todo es preventivo, ¿sí? En pacientes que pueden ser predispuestos, como las razas que les mencioné, también razas pequeñas o pues adultos mayores. Bueno, en la etapa B, que es una etapa temprana de mucocele, como también menciona, una fase gelatinosa inicial, ¿sí? Entonces ya podemos identificar en la ecografía que hay líneas finas y ecogénicas en disposición onduladas y paralela al epitelio de la vesícula. Estas estructuras flotan en el contenido biliar
sin generar una sombra acústica, ¿sí? Corresponde a una formación inicial de mucina que, que es una etapa ya subclínica en la que no hay distensión ni alteraciones importantes en la pared. Pero como les menciono ahí, pues ya este hallazgo indica que ya se está alterando la composición normal de la bilis y que probablemente pues puede ser por una disfunción de los canales de la secreción de la mucosa. Al encontrar esto, ya amerita un monitoreo ecográfico regular, especialmente si el paciente presenta signos digestivos o unas alteraciones hepáticas concurrentes, ¿sí? Entonces ya hay que relacionarlo con la anamnesis y la historia del paciente. En la etapa, en la imagen número 6, la ecografía 6, es una etapa intermedia de mucosele, también nos indica como un patrón en estrella, ¿sí? Entonces, se evidencia un patrón ecográfico radial, conocido como ya les dije, en estrella, patrón en estrella. Entonces, se observa una disposición central de material hiperecogénico que se proyecta de forma simétrica, generando pues así múltiples líneas hacia la periferia, ¿sí? Como les digo ahí, es un hallazgo característico ya de mucosele vesicular biliar en evolución, o sea, ya hay un proceso activo en ese momento y el contenido mucoso ya pues se puede definir que está más mucoso, más viscoso, organizado, que empieza a dificultar la fluidez de la bilis. Ese patrón pues ya está considerado altamente sugestivo de mucosele, aunque no siempre muestra síntomas clínicos, pues sí ya hay un riesgo como de una obstrucción que puede empezar a ser ya significativo. En este momento, pues en un paciente con que presente este tipo de ecografía, ya se debe evaluar el estado clínico del paciente y dependiendo de los hallazgos, pues ya se puede recomendar si se debe hacer una intervención quirúrgica preventiva o un seguimiento estrecho pues del paciente como tal y la evolución de estas ecografías. En la etapa, bueno, en la imagen D, la última que nos presenta, ya nos muestran una etapa avanzada de mucosele. Entonces, nos indica que también es un patrón en kiwi, que ya les voy a hablar un poquito sobre esto. Entonces, se observa un patrón en la ecografía concéntrico y estratificado que, como les dije ahorita, se conoce como un patrón en kiwi, ¿sí? Que es cuando la vesícula presenta múltiples capas hiperecogénicas e hiperecogénicas alternadas que simulan la estructura interna de esta fruta, el kiwi. ¿Sí? Entonces, representa una etapa avanzada del mucosele con un contenido altamente gelatinoso y una vesícula ya distendida. ¿Sí? Entonces, ya hay un riesgo de que haya una ruptura, una obstrucción del conducto biliar común o una colecistitis. Ya este patrón es patognomónico del mucosele, ¿sí? O sea, es característico de esta patología y nos indica que ya hay una disfunción severa y que es potencialmente pues ya irreversible. Entonces, cuando un paciente presenta una ecografía así, este patrón en kiwi, pues ya debe ser referido a una cirugía e incluso si el paciente no presenta ningún tipo de signos clínicos o si presenta signos clínicos leves, pues el retraso de esta cirugía, de esta intervención, puede desencadenar, como ya les dije, una ruptura, una peritonitis biliar o una septicemia, que pone más en riesgo, ¿no? Un pronóstico menos favorable, ¿sí? Entonces, como discusión, les quise presentar un cuadro comparativo con estas distintas etapas ecográficas que les mencioné, basado pues en las imágenes y en cada fase evolutiva, ¿sí? Con las implicaciones clínicas y las conductuales distintas. Entonces, esta clasificación es así. Entonces, ubicamos las imágenes en la figura 2, está A, B, C y D, ¿sí?
La descripción ecográfica, como en la A les presenté, que era una vesícula de base de referencia, que como interpretación se puede decir que es una estructura normal, sin evidencia de enfermedad, y la conducta recomendable, si era un paciente predisponente, hacer una observación y un control preventivo muy seguido. En la figura B, que ya presentaba líneas ecogénicas finas, onduladas, paralelas al epitelio vascular, la interpretación era que ya era una fase inicial de acumulación de mucosa, ¿sí? Se recomendaba hacer seguimiento ecográfico regular. En la C, que ya había un patrón radial en forma de estrella, con material hiperecogénico central. Esta ya era una etapa intermedia del mucosele y ya había un contenido más denso, entonces ya la conducta recomendada era, dependiendo del paciente, realizar pues la evaluación clínica y si era requerido, si era ya era necesidad una posible intervención, ¿sí? Y en el último, que ya presentaba el patrón kiwi, en kiwi con capas concéntricas ecogénicas, ya les mencioné que ya es una etapa avanzada de alto riesgo de una obstrucción, de una ruptura, peritonitis, septicemia, y que sí requiere cirugía. Bueno, olvidé mencionar pues que esa clasificación pues es clave para decidir entre monitoreos, el tratamiento médico o la intervención quirúrgica. La ecografía como herramienta diagnóstica funcional permite detectar y clasificar etapas de mucosele porque, bueno, la progresión ecográfica, como pudimos ver, A, B, C, D, pues se vio como esa progresión que refleja pues esas alteraciones morfológicas y funcionales de la vesícula biliar, ¿sí? También la ecografía pues nos deja como una herramienta complementaria para convertirse como un instrumento decisivo para la toma de decisiones clínicas, ¿sí? Más allá de la imagen, pues como un análisis clínico, identificar patrones como el kiwi, el patrón como en estrella o el kiwi, pues permite actuar antes de que ya haya una descompensación clínica o un riesgo elevado. Esto pues favorece a las decisiones preventivas o de preventivas como la cirugía o un seguimiento estricto en lugar pues de intervenciones de urgencias donde ya hay como un riesgo mayor. Y pues este artículo nos propone un enfoque muy estructurado y es clínicamente muy útil para la interpretación de la ecografía de mucosele, ¿sí? También, bueno, quería mencionar ahí que la verdadera utilidad de la ecografía radica en su capacidad para leer pues el estado funcional y evolutivo de la vesícula. Entonces la ecografía no solo muestra, sino que anticipa a todos esos riesgos, complicaciones, que interpretar estas imágenes correctamente pues puede ayudar a mejorar el pronóstico intervenir a tiempo y refuerza mucho el rol clínico del médico veterinario, la medicina veterinaria moderna, porque pues reafirma que hay mucha importancia en el criterio profesional, ¿sí? Con esto concluyo mi presentación. Quiero dejar pues como aprendizaje mío realizando esta presentación, este análisis del artículo, que una buena interpretación ecográfica puede cambiar el pronóstico de un paciente, pues hay herramientas muy prácticas como estos tipos de artículos donde ya otras personas han estudiado y nos pueden brindar como una guía más práctica, ya con imágenes más, entonces es muy chévere. Les agradezco mucho por su atención y quedo atenta a cualquier comentario o duda sobre esta presentación. Muchas gracias.